Entonces, la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, ¿eso a qué hace referencia? Cuando usted tiene la frecuencia, porque dicen que, no, que mi radio es de 100 MHz, voy a poner esa emisora. Entonces, si se han dado cuenta, entonces, lo que les comentaba, que cuando usted se empieza a acercar a esa frecuencia, 99.8, empiezan a escuchar el sonido, y se empieza a escuchar la frecuencia, la emisora, y cuando usted llega a los 100 MHz se escucha muy bien. Si han notado eso, ¿cierto? Sí, señor. Porque en un momento que cuando se acerca empieza a escuchar el sonido y luego después que usted empieza a mover ya se pierde el sonido? Entonces ese rango de frecuencia en el cual usted está escuchando ya la emisora y que usted llega aquí al pico se escucha mejor, pues esas son esas frecuencias de corte, ¿no? Esas son esas frecuencias de corte, ¿sí? Eso hace referencia a las frecuencias de corte, en las cuales usted ya empieza a captar la señal, ¿sí? La cual usted ya empieza a captar la señal. Es como el rango de frecuencias. El rango de frecuencias que, ¿qué? Que usted ya empieza a captar la información. En ese caso, en el radio se le empieza a escuchar. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y esa caída? Porque ese filtro y ese filtro son el mismo, solamente que ese es el ideal y ese es no ideal. Pero ¿a qué hace referencia con el ideal? La diferencia se radica bastante aquí, mire, de que cuando usted ya entra en el rango de frecuencias de corte, ya usted escucharía perfectamente la radio. No es que cuando usted pasa la frecuencia de corte, empieza a escuchar y cuando llega al máximo lo escucha mejor. ¿Cuál es la diferencia con el ideal? Que usted ya entra acá y ya se escucha muy bien. ¿Sí? Usted ya entra acá, ya se escucha muy bien. Y pues esa atenuación, estas curvas aquí, pues ya es por los valores, por los elementos de RLC, ¿no? Un circuito de RLC, pues yo no puedo obtener ese ideal, ¿no? Por eso se llama el ideal. Me puedo acercar lo más que pueda al ideal, pero no es que yo obtenga el ideal. Eso es un caso, pues sí, ideal. No es un caso realista como este, ¿no? Que pueden obtener esto, diseños de circuito más adelante más sofisticados que traten de llegar al ideal, pero eso ya no es de ese curso de circuito, sino ya lo harán otros tipos de cosas, en comunicación, en modulación, un montón de cosas en lo electrónico, sobre todo. ¿Sí? Eso simplemente es como que se den la idea de esto, ¿sí? Y que, por ejemplo, en las comunicaciones, como la radio, en las emisoras, ese rango de frecuencia debe ser chiquitico, ¿no? Debe ser chiquitico. Sí, porque si eso lo hace grande, pues se va a tener todos escuchando de emisora al mismo tiempo, ¿no? Y ese rango de frecuencias, esta zona acá, no necesariamente, que puede ser, dependiendo del diseño, usted lo puede interpretar de dos maneras. Este espacio acá, este pedacito acá, si ese rango de frecuencias, ¿y por qué me refiero a que dependiendo del problema, como lo puede interpretar, es eso aquí, sí, eso aquí, la diferencia entre estos dos, eso de acá es lo que nosotros llamamos el beta, que se llama el ancho de banda. Que como lo pueden ver, el beta, ¿quién es? Omega C2 menos omega C1. En cambio aquí lo mismo, ¿no? El beta es lo mismo, ¿no? Omega C2 menos omega C1. Ese es el al ancho de banda, ¿sí? Eso aquí se llama el ancho de banda. ¿Y a qué hace referencia el ancho de banda? Pues el ancho del grupo, ¿sí? Como el rango de frecuencia en el cual, dependiendo de la aplicación, o quiero captar esa información o la quiero rechazar o no la quiero captar. Es decir, ese puede dependiendo del filtro. Yo quiero captar solamente este pedacito o no quiero captar este pedacito. O si yo quiero captar este pedacito, quiere decir que el resto de aquí en adelante, de esa zona, no la quiero. O quiero de aquí a esta zona de rosado, eso no, y de aquí a otra zona de rosado. Eso va a depender de la aplicación, ¿sí? Entonces, ¿a qué hace referencia el ancho de banda? Como el grupo de frecuencias que quiero captar o no quiero captar. Simplemente un grupo de frecuencias, el grupo de frecuencias, las frecuencias de corte, me las define. Entonces miren que eso de acá yo lo saqué de este circuito como tal, de un circuito de RLC, ¿sí? Es decir, que para unos valores de R, L y C, y esos son parámetros de diseño, condiciones de diseño, ¿sí? Los valores de R, L y C me dan todo este comportamiento en frecuencia. Entonces, no, que es que yo necesito un sintonizador de radio, para sintonizar esta frecuencia y que tenga un ancho de banda de tanto. Entonces usted sabe que a partir de esos datos, necesito captar esa frecuencia y un ancho de banda de tanto, entonces usted ya sabe que esto va a depender de los valores de RLC. Entonces, si yo quiero una frecuencia central de tanto, escojo un valor, por ejemplo, de L y cómo calculo el C, pues yo ya sé la frecuencia central y yo tengo el valor de L, entonces con la relación de la resonancia, es decir, omega 0 igual a 1 sobre raíz de LC, ¿sí? Recuerden que el omega se lo voy a escribir acá.
es igual a 1 sobre raíz de LC, usted ya sabe, listo, voy a coger el valor de L que yo quiera. Yo sé cuál es mi frecuencia central, entonces agarro el valor de C. Y yo teniendo el valor de C, yo sé que mi circuito va a obtener esto. Y que a partir de, y que vamos a verlo también más adelante, que vamos a definir esas frecuencias de corte van a quedar en función de quién, de todos esos parámetros del circuito. ¿Por qué? Porque mi problema inicial es, yo tengo un circuito que tiene un valor de L, un valor de C y un valor de R. Y a partir de eso tengo toda esa información, como la tengo acá. ¿Sí? Todo ese aspecto en frecuencia, tengo un ancho de banda, unas frecuencias de corte y una frecuencia central. Y unas frecuencias centrales. Que es muy importante conocer esto. Este valor de K, porque es que a partir del K nosotros vamos a definir cómo calcular la frecuencia de corte. Entonces, vamos a empezar a calcular el K a partir de esa palabra que se dice que esas frecuencias de corte se llaman las frecuencias de mitad de potencia. Entonces, ¿cómo se define la potencia? La potencia que nos interesa es la activa, ¿no? Sí, la potencia activa. Porque es la que se transfiere, ¿no? La información que se transfiere. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos la resistencia? Porque necesitamos transferir esa energía. Porque si la resistencia no existiera resistencia, pues en resonancia eso es un corte. Entonces, ¿la energía para dónde va? Necesito transferir esa energía para algún lado y transformarla en otra cosa, amplificar y todo eso. Entonces, lo voy a hacer para el caso de acá y el resultado que tenga acá me sirve para acá. Entonces, yo sé que la potencia en función de omega es igual a ¿quién? A la corriente máxima. Bueno, a I de omega al cuadrado por la resistencia. Entonces, que la potencia evaluada en omega 0, la frecuencia de resonancia va a ser igual a IM, que es la corriente máxima, al cuadrado por la resistencia, ¿no? En condición de resonancia, ¿qué va a obtener? Que la potencia transfiere a la resistencia es IM cuadrado por R. Pero me interesa es, ahora me dicen que la potencia, cuando le evalúen una frecuencia que llama omega c, va a ser igual a un medio de la potencia máxima. Por eso se llaman las potencias de mitad de frecuencia, las frecuencias de mitad de potencia, de la potencia máxima. Que es un medio, y la potencia máxima, ¿cuánto dijimos que vale? M cuadrado por R. Entonces voy a reescribir esto como ¿quién? IM sobre raíz de 2 al cuadrado por R. Claro, para todos esto, ¿no? ¿Cómo pasé de aquí para acá, cierto? IM sobre raíz de 2 al cuadrado que me da IM al cuadrado y eso acá. Claro, para todos esto, ¿verdad? Sí. Entonces me están diciendo que este punto, las frecuencias de corto, las frecuencias de mitad de potencia van a ocurrir de dos formas. Entonces, por ejemplo, la curva de la corriente. Entonces, yo voy a obtener que las frecuencias de mitad de potencia, las frecuencias de corte, el valor de la corriente, ¿cuánto va a ser? El valor máximo por un K. Pero entonces, ¿de K quién es? Entonces, eso es lo mismo que decir 1 y M sobre raíz de 2. Entonces, ¿cuánto es el K? Aquí, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2, ¿cierto? Y haciendo el despeje, ¿sí? Haciendo el despeje con la tensión, ¿sí? Haciendo el despeje para calcular la resistencia, entonces ese valor de acá va a ser, entonces raíz de 2 R. Raíz de 2 R. Entonces, palabras más, ¿qué quiere decir esto? Que a las frecuencias de corte, que son las frecuencias donde usted quiere limitar la información o la quiere sacar, la corriente va a valer su valor máximo de raíz de 2 y la impedancia va a valer raíz de 2 veces el valor máximo. El valor mínimo, ¿no? El valor mínimo. Va a ser raíz de 2 es el valor mínimo. Y a partir de esa información nosotros vamos a calcular omega C1 y omega C2. Lo mismo para acá. Entonces aquí va a ser, aquí el K va a ser 1 sobre raíz de 2 lo mismo. Entonces va a ser B máximo sobre raíz de 2. Y aquí va a obtener raíz de 2 sobre R. ¿Sí? Raíz de 2 sobre R. Este punto acá. Bueno, lo voy a copiar aquí al lado. Raíz de 2 sobre R. Entonces ese va a ser el valor de la admitancia. Raíz de 2 sobre R para obtener, perdón, 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2. No, miento. Raíz de 2 sobre R. Perdón. Sí, raíz de 2 sobre R. Cualquier cosa, la próxima clase se los corroboro, pero sí, estoy seguro del de raíz de 2 sobre R. Entonces la admitancia va a tener ese valor. La admitancia va a tener ese valor. Ya con estas curvas aquí para finalizar,
Entonces, esta curva que me está representando, esa curva aquí es el espectro en frecuencia, es el comportamiento de ese circuito en frecuencia, y esa curva me está dando los parámetros de diseño. ¿Cuáles son mis parámetros de diseño? Necesito una frecuencia central, una frecuencia de corte, o un ancho de banda. Uno dice, no necesariamente me tienen que decir las frecuencias de corte, sino que me pueden decir, no, yo puedo tener mi frecuencia central y un ancho de banda de tanto, porque a partir del ancho de banda yo puedo obtener la frecuencia central. Sí, yo puedo obtener la frecuencia central. Perdón, bueno, a partir del ancho de banda y la frecuencia central puedo tener esas frecuencias de corte. ¿Sí? Puedo tener esas frecuencias de corte. Entonces, ese problema que arrancó con un valor de R, L y C, cuando lo hicimos en frecuencia, obtuvimos esa información. Y me interesa la resonancia porque la máxima transferencia. En la próxima clase vamos a empezar a ver otros parámetros de diseño, algo que se llama el factor de calidad, ¿sí? El factor de calidad del circuito o del filtro. Y vamos a encontrar estos señores, vamos a calcular quién es omega C1 y omega C2, ¿sí? Omega C1 y omega C2, en función de R, L y C, porque eso es lo que yo conozco, es decir, yo necesito un valor de R en ohms, L en Henry y C en Farad, porque es un valor real, es el valor, eso es lo que usted tiene en la vida real, y a partir de esos valores usted va a tener esos parámetros de diseño para una aplicación específica, o quiero esa información o la quiero quitar, ¿sí? Y les adelanto un poquito sobre eso, el tema del factor de calidad. Es un parámetro que me permite decir si la curva esa curva que ustedes ven aquí es simétrica, así bien bonita, bien todo eso, pero no siempre va a ser simétrica. Esa curva no va a ser siempre simétrica. Y cuando yo sé que la curva va a ser simétrica o no simétrica, entonces eso lo vamos a determinar con un parámetro que se llama el factor de calidad, que es diferente para el serie y para el paralelo. Y vamos a calcular las frecuencias de corte y serían los parámetros base para diseñar filtros. Los parámetros base para diseñar filtros. Claro para todo lo de hoy.